Bienvenidos y bienvenidas. En nombre de la Secretaría Regional del Medio Ambiente y con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Medio Ambiente, me complace darles la bienvenida al conversatorio de educación ambiental titulado Reducción del riesgo de desastres ante el cambio climático. Saludamos y agradecemos la presencia del señor Gonzalo Bravo, Seremi del Medio Ambiente de la región de Antofagasta, al señor Roberto González, jefe del Departamento de Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, a Mauricio Soriano, coordinador nacional del proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Adapta Clima, al señor Ricardo Rabanal Bustos, profesor, historiador y voluntario del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, a integrantes del Comité Regional de Certificación Ambiental, docentes y educadoras de párvulo de escuelas certificadas ambientalmente y de aquellas que están en proceso de recibir su acreditación, a invitados especiales, muy buenos días. La Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente define la educación ambiental como un proceso permanente de carácter interdisciplinario destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante. Y es precisamente en este contexto que surge hace varios años realizar un seminario de educación ambiental que intenta acercar esta materia a los docentes, buscando que sea trabajada de manera transversal e interdisciplinaria, a fin de facilitar el aprendizaje de niños y jóvenes. Para dar inicio a esta jornada, dejo con ustedes al Seremi de Medio Ambiente de la región de Antofagasta, señor Gonzalo Bravo Cifuentes. Adelante su micrófono, Seremi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Primero pido disculpas por mi voz, estoy medio resfriadito. Y agradecerles esta instancia de reflexión. Mañana es el Día Nacional del Medio Ambiente y estas instancias son muy importantes para nosotros para poder detenernos un momento y poder reflexionar sobre qué estamos haciendo para el cuidado del medio ambiente. Así que agradezco a todos los que están participando y espero que de esta instancia podamos concientizar y podamos comprender cómo podemos seguir aportando en el cuidado del medio ambiente. Muchísimas gracias, Seremi. A continuación, queremos invitar a don Roberto González, jefe del Departamento de Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, para que también nos entregue su saludo. Adelante, don Roberto. Hola, muy buenos días. Espero que se esté escuchando y viendo bien. Sí, perfecto. Un gusto estar, gracias de estar con ustedes. Creo ser parte de un saludo en extensivo desde el Ministerio del Medio Ambiente a nivel nacional y decirles que en particular desde el área en que trabajamos, que es todo lo que tiene que ver con educación y gestión ambiental local, poder conocer y compartir y participar de estas iniciativas es extremadamente relevante. Por tanto, sientan ustedes el saludo a todas las educadores, educadoras, docentes, profesores, profesoras que con múltiples a veces dificultades, obstáculos, pero con mucha voluntad, con mucha creatividad, despliegan procesos de educación ambiental y particularmente están atentos a este nuevo fenómeno que se ha ido acelerando tanto como son los riesgos vinculados al cambio climático. En eso es clave y nosotros hemos promovido siempre una educación ambiental que observe el territorio, que observe las realidades ambientales en las cuales está inserto y que forman parte de su propia vida y cotidianidad, y justamente construye estrategias para poder sumarse a enfrentar estas situaciones. Creemos que esto se hace también con valores, se hace también con actitudes, se hace también con involucramiento, porque es el mecanismo, ¿no es cierto?, que disponemos y que hoy no pueden estar ausentes, la participación ciudadana, el rol de los educadores, el rol de la pedagogía, tiene que jugar un espacio relevante ante la crisis climática que hoy nos preocupa a todos, ¿no es cierto? Uno ve las noticias y se entera de lo que está pasando en el hemisferio norte, se pregunta si eso también va a pasar en nuestro hemisferio, cómo irá a ser nuestro verano, cómo irá a ser el próximo invierno, y bueno, es una preocupación necesaria y que claramente más que solo dejarnos preocupados, tiene que invitarnos a ocuparnos en cómo contribuimos a resolver esa situación. Creemos que comunidades empoderadas, comunidades trabajando en red con los múltiples actores con los cuales se encuentra, es el mecanismo
para poder enfrentar. Nosotros desde el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos, en conjunto con el Comité de Certificación que ustedes conocen, el Comité Regional de Certificación de la región de Antofagasta, con el Comité Nacional de Certificación, que es representativo también de las expresiones regionales, se ha ido trabajando este tema y los colegios y jardines que participan del sistema de certificación saben de que hemos incorporado un indicador que tiene que ver con riesgo frente a los fenómenos de cambio climático. Entonces ahí los invitamos a estar atentos, a estar observando el nuevo territorio, el nuevo escenario. Por lo general, antes que conversábamos de terremotos, de tsunamis, ahora de inundaciones, o de otros posibles, ¿no es cierto?, fenómenos que se puedan generar y que es necesario estar preparados con anticipación. Entonces eso es para nosotros muy grato saber la temática que ustedes están abordando. Creemos que es el gran tema de no solo del país, del mundo en este momento, así que felicitaciones, creemos que es un acierto hablar de riesgo, hablar de cambio climático, y bueno, estamos atentos también ahí de compartir, conocer y poder compartir con el resto del país las enseñanzas que surjan del diálogo entre ustedes, que podamos conocer de las experiencias a través de las presentaciones, y eso, el mejor del día, lo mejor para el día, una buena jornada de trabajo, y seguimos conversando. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del jefe del Departamento de Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Les solicitamos que antes de comenzar con la primera charla, nos tomemos una fotografía oficial para el registro. Les pedimos a todos que enciendan solo su cámara para poder ser parte de este registro. Vamos a tomar 1 a 3 fotos, así es que en estos segundos que vienen les pedimos con agilidad puedan activar la cámara. Luego de tomar la fotografía, les pedimos que la puedan volver a apagar para optimizar la señal de transmisión. Muchas gracias. Aquí el equipo técnico nos va a dar el OK oficial. Ahí va la primera ya. Dos. Ya vamos con la última. Perfecto. Muchísimas gracias. Volvemos a apagar las cámaras de los asistentes, por favor, quedando, digamos, los expositores solamente habilitados para poder optimizar esta señal. Durante este último tiempo, hemos sido testigos de los efectos del cambio climático con fenómenos naturales poco habituales para nuestro país y para el mundo. Fuertes lluvias e inundaciones repentinas, sequías, tormentas de arena. Estamos presenciando eventos climáticos históricos, más fuertes y más recurrentes. El objetivo de este conversatorio es generar conciencia respecto de la vulnerabilidad climática y los desastres naturales, y la importancia de identificar y reconocer los riesgos, pero también las acciones que debemos asumir para reducirlos y convivir con ellos. Nuestra primera charla está a cargo del señor Ricardo Rabanal Bustos, antofagastino, profesor, historiador del norte de Chile, cronista, escritor y voluntario de la Segunda Compañía de Bomberos de Antofagasta, quien nos compartirá su charla Memorias de un desastre, aluvión de 1991 en Antofagasta. Les comentamos antes de invitarlo, le comentamos que para hacer sus consultas y comentarios o reflexiones, pueden escribirlas en la herramienta del chat que esta plataforma posee y que aparece en la parte inferior de su pantalla. Por escrito, ningún problema, puede enviar todas sus consultas para que sean después respondidas en una jornada final. Invitamos ahora a don Ricardo Rabanal, por favor, encender su micrófono. Muchísimas gracias y lo dejamos con su presentación. Muchas gracias, señorita Paola. Bueno, un gusto saludarlos a todos, a todas, a las autoridades, a las personas que han hecho posible esta charla y, por supuesto, a mis colegas que hoy día están aquí presentes, ganando un poquito de tiempo de sus trabajos y dándose la oportunidad de poder escuchar estas pequeñas presentaciones que se han preparado. Lo primero que tengo que decir que este libro o este capítulo con respecto al aluvión del 91 tomó fuerza como capítulo independiente
y posteriormente como libro, porque partió en un primer momento solamente como un capítulo de la historia del Cuerpo Bombero de Antofagasta, pero cuando uno comienza a escribir y a hacer las investigaciones correspondientes, se da cuenta que es mucho más que un capítulo y tiene fuerza y carácter para transformarse específicamente en un libro, más aún cuando empieza esta investigación histórica con respecto a los problemas que se han vivido o a los grandes eventos climáticos que se han vivido en la ciudad de Antofagasta o en la gran zona norte. Dicho esto, me gustaría a mí pasar a la presentación correspondiente. Bueno, aquí esta fotografía, una fotografía histórica, corresponde al 30 de junio de 1991, es la segunda compañía de bomberos, después prácticamente de 20 días de trabajo en el aluvión de la ciudad de Antofagasta. En la siguiente fotografía, por favor. Bien, en esta recopilación histórica nosotros encontramos 3 grandes hitos para la ciudad de Antofagasta, antes del aluvión del 91, sin contar, por supuesto, los fuertes temblores o terremotos que también sacudieron a la ciudad. El primero corresponde al terremoto y maremoto de 1868, entendiendo que la ciudad empieza su poblamiento en 1866, y es oficialmente inaugurada o fundada en 1868 por el gobierno boliviano, y en 1879 pasa a anexarse al territorio chileno. Pero no existe mayor información con respecto a este terremoto y maremoto de 1868, solamente alguna documentación con respecto a las guaneras que funcionaban de Tocopilla al sur y algunas al norte, y por supuesto la ciudad de Arica e Iquique y algunas ciudades aledañas de la costa de hoy día del Perú, pero fue un terremoto y un maremoto absolutamente devastador. Y después tenemos el terremoto y maremoto de Antofagasta. Ya existe mayor documentación del 9 de mayo de 1877, conocido por los historiadores locales. Isaac Arce lo llama también la noche triste de Antofagasta. Con respecto a eso existe mucha bibliografía, mucha información, algunas crónicas, especialmente de Jorge Hick, que es uno de los primeros administradores del ferrocarril Antofagasta-Bolivia, de nacionalidad inglesa, y lo vamos a ver a continuación lo que él narra con respecto a este maremoto y terremoto. Y es lo que siempre se ha dicho, en el ciclo de los 10 años, de los 100 años, y que estaríamos próximos, digamos, a un segundo terremoto y maremoto de grandes características. Y un evento climático que es asociado también a 1912 y se repite también en junio de 1954, que es un gran huracán con vientos poderosos que devasta la ciudad y deja 2 personas fallecidas con una cantidad de lluvias impresionante, lo más similar que podemos encontrar en la historia de Antofagasta con respecto al aluvión de 1991. La siguiente lámina, por favor. Acá nosotros tenemos la narración de la prensa del puerto de Iquique con respecto a los terremotos y a los maremotos correspondientes de 1868 aproximadamente, ¿no? Aquí habla de la longitud, de la cantidad de metros y de millas, en este caso, que se adentra de la costa hacia el interior de la ciudad, y la devastación que se produce en la ciudad de Iquique. Yo estoy haciendo una investigación con respecto al tema de lo que pasó en las guaneras. No se olviden que hasta ese momento la principal exportación o trabajo correspondía a las guaneras de toda la zona norte. Aparece aquí también, bueno, es otro capítulo, la esclavitud china, pero tiene que ver un poco con todo lo que pasó con respecto a ese tema y la devastación que se produjo especialmente en Arica y en Iquique. La siguiente lámina. Acá tenemos el terremoto primero y el tsunami después, un terremoto de grandes características que devastó la ciudad, que echó abajo varias construcciones de la ciudad de Antofagasta,
que finalmente, bueno, después se produjeron algunos incendios propios de la iluminación de la época, y posteriormente se produjo este aluvión, perdón, este maremoto, que en teoría, según algunos relatos de la época, habría llegado prácticamente a lo que hoy día conocemos como la calle La Torre, en ese tiempo conocida como calle Caracoles. La principal preocupación de los cronistas de esa época hablan de las plantas desaladoras de agua que se perdieron y pusieron a la ciudad en jaque con respecto a su subsistencia. Afortunadamente la instalación industrial de la época permitió una pronta reparación, y otra de las cosas que llamó la atención con respecto a las crónicas de esa época tiene que ver, digamos, con el sentimiento de pérdida de la industria, de las instalaciones portuarias, de los animales que servían en su momento para la carga, y fundamentalmente con la oficina del correo, que le entregaba a la ciudad de Antofagasta una característica súper importante para la época, que era darle la importancia estratégica, por primera vez la oficina del correo llevaba aproximadamente 6 o 7 meses de haber sido inaugurada, ¿no? Entonces, por primera vez llegaban cartas con el nombre de Antofagasta, digamos, con un código postal, así entre comillas. Entonces, esa oficina estaba ubicada muy cerca del puerto y se perdió completamente, se perdieron los instrumentos de peso, los timbres y una serie de cosas, y la ciudad lo sintió mucho, pero pronto lo reconstruyó. La siguiente lámina. Aquí nosotros vemos dos fotografías. La primera es una fotografía que corresponde a la ciudad o puerto de Cobija, que era la capital del litoral del gobierno boliviano, y la segunda, un plano de la ciudad de Antofagasta de 1869, cuyo levantamiento corresponde a 1866 o 68 de Prada. Este plano está en la calle Prat al llegar a San Martín, ¿no? Este es el plano que está en bronce, y es el primer plano que se conoce de la ciudad de Antofagasta. Ustedes pueden ver que la tercera calle de la costa hacia los cerros es la calle Caracoles, y hasta ahí aproximadamente llegó el mar. Dice ahí Plaza Colón. Al parecer eso fue colocado, ese nombre fue colocado mucho después. Hasta ese momento era solamente un solar, y el nombre de Plaza Colón lo recibe en 1892 con respecto al 4º centenario del descubrimiento de América. No existen mayores registros con respecto a... Se conocía solamente como un solar en la Plaza Colón. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el huracán de 1954, lo que habíamos conversado, y el Mercurio de Antofagasta con fecha 11 de julio del 54 hace referencia también a una lluvia muy compleja, muy difícil. No habla de fallecidos, pero que había ocurrido en 1912, dada la pequeña extensión de la ciudad. Se desconocen si existieron aluviones, pero también el tema era que la lluvia causó grandes dificultades porque los techos de la ciudad de Antofagasta no tenían las pendientes correspondientes, y por lo tanto las casas sufrieron grandes pérdidas por la lluvia, en la ciudad en general. En la siguiente. Bueno, aquí entramos de lleno a lo que me pidieron a mí, que es con respecto al aluvión de 1991. Esta es una recopilación histórica hecha a partir de la información que el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta logró recopilar en los libros de parte de todas las oficinas de todas las compañías de la institución, además también de los partes de Carabineros, de algunas declaraciones de suboficiales del Ejército, y por supuesto también de algunos funcionarios en su momento de la Intendencia Regional y del aparataje público. Se logró ir generando este capítulo para ver cómo participaron todas las organizaciones con respecto a este problema. Lo primero que llamó la atención a la ciudad fue la aparición de un importante viento de mucha fuerza, pero muy cálido. Ese viento empezó a soplar aproximadamente de las 19 o 20 horas en adelante, y llamó mucho la atención a los vecinos de Antofagasta y a las autoridades.
ya aproximadamente a las 23:30 horas aparecen los primeros llamados al cuerpo bombero, y como sucede en todas las emergencias que tienen que ver con lluvia, la institución inmediatamente activó prácticamente a todas las compañías, pero especialmente a la primera y a la segunda compañía, para que salieran a lo que salen siempre en caso de lluvia, digamos: derrumbe, inundaciones, sacar barro, ver el tema eléctrico, ver el tema en algunos edificios del gas de cañería, y estaba prácticamente las dos compañías, bueno, en ese momento toda la institución, afuera trabajando en los distintos puntos de la ciudad que habían solicitado la ayuda de bomberos. También se encontraba Carabineros trabajando en ese momento en los distintos sectores de la ciudad, atendiendo prácticamente las mismas emergencias que tenían que ver con la lluvia, que hasta ese momento podríamos decir que era relativamente normal. La siguiente. Las tragedias a veces tienen ciertas paradojas, y yo quise colocar esta foto porque estamos hablando que el año 91 se cumplía prácticamente el primer año del gobierno democrático que había asumido el 12 de marzo del 90, ¿no? Y el gobierno regional, a través del primer gabinete regional, había establecido 14 o 12 estrategias para el desarrollo y el progreso de la región en su totalidad. Y ese mismo día, 17 en la noche, y había generado una ceremonia en el Teatro Municipal, que habían venido varios ministros para ver cómo la región, y especialmente en la ciudad, comenzaba el despegue propiamente tal en el tema industrial, en el tema minero. Se estaba recién instalando la minera escondida en la ciudad de Antofagasta, y por lo tanto existía como un gran ánimo, digamos, refundacional de la ciudad de Antofagasta y de la región en total, ¿no? Estrategias que tenían que ver con el mar, con el turismo, con la minería, con lo que en ese momento se llamaba el Cicosur, ¿no? El comercio con Argentina, Brasil y la exportación a Asia, que es un elemento bastante repetido en el universo de la estrategia regional. Y se había hecho esta ceremonia, y se había colocado este letrero, ¿no? Que era que por fin la región comenzaba a despegar. Este letrero corresponde a 2 o 3 días antes del aluvión del 91. La siguiente. Bueno, en la noche, ya pasada la medianoche, ya comienza una lluvia que para los antiguos bomberos era absolutamente desconocida, digamos. Lo que primero fue una lluvia, lo que fueron barriales, se transformaron prácticamente en alubes de barro que comenzaron a bajar por distintos sectores de la ciudad. Aquí hay que dejarlo muy claro que ni el Servicio Nacional, ni las ambulancias, ni Carabineros, ni Bomberos salieron al aluvión, sino que el aluvión los sorprendió en terreno, digamos. Entonces, las calles de la ciudad en pocos minutos, digamos, 30, 40 minutos, comenzaron a quedar sin energía eléctrica, a derrumbarse los postes, a abrirse zanjas producto de la caída del agua, el barro comenzó a bajar por los distintos sectores. Son aproximadamente 6 o 7 zonas aluvionales, lo vamos a ver a continuación, que se produjo lo que nosotros conocemos como el aluvión de Antofagasta. Los carros bomba comenzaron a quedar bloqueados, lo mismo que los radiopatrulla, y la situación de un momento a otro se fue tornando absolutamente desconocida y feroz para las personas que en ese momento nos encontrábamos trabajando en terreno y habíamos asistido a lo que en un principio era una simple lluvia. De lo que habíamos conocido en algunas horas atrás como una ciudad amigable, con el invierno absolutamente normal, hoy día se transformaba en ese momento se transformaba en una ciudad absoluta y totalmente desconocida. Los gritos de ayuda, la incapacidad para poder llegar a ciertos sectores, el desconocimiento geográfico de una ciudad que conocíamos, la desaparición de calle, la aparición, como dije yo, de zanja, comenzó a ser una de las situaciones más complejas y más difíciles que se comenzaron a vivir en esas 2 o 3 primeras horas del aluvión.
La siguiente, por favor. Con respecto a esta lámina, lo más importante es señalar, digamos, la cantidad de llamados que se comenzaron a recibir. Generalmente, en un proceso de una lluvia cotidiana, se reciben 30, 40 llamadas, estaba hablando de esa época, ¿no? Y desde la 1:30 hasta aproximadamente en esas 12 horas del aluvión se recibieron 262 llamadas. Estamos pensando, estimados colegas, en una ciudad que carecía de teléfonos públicos, que carecía también de teléfono, bueno, los teléfonos celulares estaban por existir prácticamente, y además también los teléfonos de casa, los teléfonos no eran prácticamente en todos los domicilios. Entonces ustedes comprenderán que esa cifra en una emergencia real hay que multiplicarla por 3 o por 4, que fueron las emergencias que atendió Bomberos, pero cada uno de esos 262 llamados están registrados en los libros de registro, en las bitácoras de la central de alarmas del Cuerpo Bombero, que en ese momento solamente contaba con el teléfono de emergencia y obviamente la comunicación radial. No había más medios de poder, no estaban los sistemas computacionales, no había absolutamente nada. Y el bombero comenzó a hacer los salvatajes y bueno, la primera información que se recibe es que la ciudad está cortada a lo menos en 6 o 7 partes que se convirtieron en pequeñas islas, donde quedaron algunos carros de bomberos y policiales atrapados y comenzaron a hacer los rescates correspondiente. La siguiente, por favor. Aquí vemos horas después, hay varias secuencias fotográficas. Es en la calle Baquedano, me parece, la calle donde está el Colegio San Luis, que recibió todo el barro de la quebrada Baquedano y fue a terminar a la costa. Después, con todas esas toneladas de barro, afortunadamente Antofagasta era una ciudad minera que rápidamente pudo contar con maquinaria, fue llevada a la costa, fue llevada al Parque Croata, y ahí se comenzaron a hacer los rellenos correspondientes. Y la segunda fotografía corresponde, me parece, a la población amengual que queda en la Corvallis, alrededor de la Villa El Salto, donde estaba la quebrada de la Cadena, la que produjo la mayor cantidad de fallecidos en este aluvión. Me parece que son 40 fallecidos solamente en la Villa El Salto. La siguiente. Bueno, aquí vemos ya en forma más técnica los distintos aluviones que correspondieron a la ciudad de Antofagasta y que fueron cortando los planos de la ciudad. Hasta ese momento todas las autoridades, todo el cuerpo bombero, todos los aparatos de emergencia con que se contaba, siempre se habían preparado para un terremoto, para este gran tsunami, para esto que venía, porque a partir de 1980, 82, 86 se empezó a tomar conciencia de esto de los 100 años y se pensó que el Antofagasta tenía que prevenirse para este terremoto y para este tsunami, ¿no? Similar al de 1877, pero de repente nos encontramos con que el agua llega desde los cerros. Uno de los aluviones más importantes fue el de Caleta Coloso, un poco desconocido también porque por la lejanía estaba por instalarse lo que hoy día conocemos como el puerto de Coloso y todo este asentamiento turístico, pero ahí también se produjo, era simplemente una caleta, y ahí también se produjo un aluvión de importantes características. El segundo aluvión corresponde a Jardines del Sur, que bajó por una de las calles principales de ese recinto de casa y dejó 2 personas fallecidas, si es que la memoria no me falla, digamos. Y el tercero fue por la entrada sur de Antofagasta, donde hoy día está el edificio corporativo de la minera Escondida, que fue también bastante impresionante y llegó con mucha fuerza a la costa y fueron varias toneladas de barro y agua, digamos, que bajaron por esa quebrada. El otro aluvión fue en el sector del Caliche y el sector Gran Vía. Afortunadamente el Caliche hizo de muro de contención e impidió
impidió que ese aluvión siguiera bajando, digamos, en dirección a la Gran Vía, si no los resultados hubiesen sido catastróficos para este sector habitacional de la ciudad. Pero el Caliche, la calle que está hacia el oeste, hacia el este del Caliche, quedó sepultada prácticamente en 3 o 4 metros de barro en la extensión de todo ese importante edificio de la ciudad. Después, en lo que nosotros llamamos el sector de la población Covadonga, sufrió también un aluvión, y el más importante lo sufrió en lo que se conoce como el cuartel 2 del Regimiento Esmeralda, en la calle Playa Blanca, la quebrada El Buey, si es que no me equivoco. Ese aluvión bajó, había una compañía de alrededor de 30 o 40 militares durmiendo. Afortunadamente había un suboficial que venía del sur y entendió que este pequeño río, esta pequeña fuente de agua que comenzaba a bajar y dadas las características de la lluvia, oficial Ulloa, iba a convertirse en un aluvión, así que ordenó a la compañía despertarla y evacuar, y finalmente este aluvión bajó con una fuerza impresionante que terminó prácticamente con todo el polvorín y los armamentos sembrados por calle Playa Blanca hacia la costa. Hoy día lo que conocemos como el Hospital Militar, la ex Escuela Grecia, y llegó prácticamente al Club de Tenis Antofagasta. Ahí participó bomberos y personal del ejército, algún personal del ejército que se encontraba en ese momento recolectando el armamento y los explosivos que quedaron sembrados en toda la extensión de la calle Playa Blanca. Afortunadamente no hubo mayores dificultades y se logró solucionar ese problema. Lo siguiente. La siguiente lámina. Estas fotos corresponden a la quebrada Baquedano, el aluvión que bajó por esa quebrada. Hasta ese momento existía el rumor que había producido el aluvión las tuberías de agua potable que se habían roto y habían producido este aluvión, esta luz, ¿no? Pero rápidamente la compañía de agua, en ese momento el ESAM, había cortado el suministro de agua a la ciudad, precisamente teniendo un corte de agua, y esto es producto solamente de la lluvia que cayó ese día. Al día siguiente hubo un sol absolutamente esplendoroso que comenzó inmediatamente a secar el barro, que produjo otro problema también para el rescate de los heridos y por supuesto de los fallecidos. La siguiente. La siguiente lámina. Seguimos con tenemos la quebrada Baquedano, donde vimos la fotografía que afectó a todo el casco urbano central de la ciudad. Otro aluvión que bajó por la calle Buenos Aires, aquí donde se empiezan a producir la mayor cantidad de fallecidos, sector calle Buenos Aires, sector calle México, la población Ferro Baquedano, que desapareció prácticamente completa, sobre 2 metros de barro, el sector Quebrada La Cadena, Villa El Salto, donde hubo la mayor cantidad de fallecidos. Los fallecidos, los cuerpos de las personas fallecidas de la quebrada Baquedano bajaron por las calles México y Buenos Aires y quedaron atrapados en lo que hoy día es Centeno con Rendish, donde hay una bomba gasolinera. En ese tiempo había una reja de madera, una milagrosa reja de madera que hizo una especie de colador que permitió que pasara el agua y quedara el barro con los fallecidos. Hoy día hay una bomba gasolinera, había un estanque en ese momento que estuvo muchos años ahí de agua para las locomotoras, y prácticamente todos los fallecidos del sector de la Villa El Salto fueron a quedar ahí depositados sus cuerpos. Después también tenemos otro aluvión importantísimo que bajó por la quebrada Salar del Carmen y que afectó a la Corvallis, la población Corvallis al sur, digamos. Afortunadamente las casas eran de mayor fuerza, de hormigón, de bloque, y soportaron en forma mejor este barro que bajó. Y un último aluvión también por una quebrada en el sector de La Bonilla, por donde hoy día está Nicolás Tirado, que afortunadamente no causó mayores estragos, y obviamente desconocemos para el sector
el sector más al norte, producto que en ese instante la ciudad de Antofagasta no tenía población. Bueno, lo que pasó ahí también, bueno, aquí un poco más tiene que ver con los bomberos, no existía no todo el mundo tenía estas radios de comunicación, habían unos radios que permitían escuchar solamente las transmisiones, por lo tanto el bombero no podía transmitir, no podía informar, y fue bastante complicado y dificultoso la situación que se vivió en ese instante, digamos, en las primeras horas. La siguiente. Aquí vemos los efectos en dos calles de Antofagasta y obviamente en el hotel Antofagasta, donde el agua ya decantó y comenzó a llegar el barro en lo que es la avenida Balmaceda. La siguiente fotografía, la siguiente lámina. En ese tiempo el Cuerpo Bombero tenía 7 compañías, hoy día tiene 10. Bueno, se rescataron 312 personas, fueron transportados 162 heridos al hospital y 700 fueron atendidos por los paramédicos, por las enfermeras y por la ambulancia y por los bomberos en su momento, ¿no? Bombero ayudó a trasladar, en eso no hay una cuantía, pero fueron cientos las personas de sus casas o de lo que le quedó de sus casas a las escuelas públicas municipales que señalaron las autoridades. Aquí no solamente las escuelas fueron albergues, sino que también lo fueron las iglesias, las parroquias de población, las juntas de vecinos, las canchas, todo lo que se pudo transformar en albergue fue albergue, digamos. Y aquí ustedes se pueden dar cuenta de la magnitud. En las primeras 15 horas se logró el rescate de 32 cadáveres que en un momento fueron llevados y depositados en el frontis de la Intendencia. Se depositaron alrededor de 7 u 8 cadáveres ahí y después se dio la orden inmediatamente de llevarlo al hospital. Se hicieron ahí porque en ese instante estaba absoluta y totalmente colapsado la unidad de emergencia del hospital regional, digamos. No existía la cantidad de consultorios y esas primeras horas hubo, no sé si desorganización, pero hubo una falta, digamos, de comunicación con respecto a qué se hacía con los cadáveres que se iban sacando, dónde se dejaban. El servicio médico legal no estaba en ese momento funcionando, funcionaba en horario de oficina, entonces fue bastante complejo todo estos primeras 12 o 14 o 15 horas del aluvión propiamente tal. La siguiente lámina, por favor. Bien, bueno, después hubo la fase de demolición, de sacar atrapados, de sacar los cuerpos sepultados. Aquí ya, además también se dio la situación de que el grueso del ejército se encontraba en campaña, estaban en los ejercicios doctrinarios, digamos, militares. Solamente había una pequeña guarnición en la ciudad, y cuando el ejército trató de volver, cuando se le comunicó al grueso del ejército que por favor volviera, el paso, digamos, del Salar del Carmen estaba absolutamente cortado y fue muy complejo su reingreso. Aquí el Servicio Nacional de Salud, la Cruz Roja, los grupos de Scout, los voluntarios civiles, los estudiantes y toda la gente, los jóvenes, los centros de alumnos, los liceos, todo el mundo comenzó a ayudar, digamos, en sacar los heridos, en sacar las personas fallecidas, en registrar las viviendas que se encontraban afectadas en los distintos sectores de la ciudad. La siguiente. Aquí vemos dos fotografías de voluntarios trabajando y la situación de las viviendas, digamos. La siguiente, por favor. Bueno, lo que conversaba, el trabajo, también se produjo
en las primeras horas una especie de turismo de emergencia, la gente se acercó a ver qué es lo que había pasado, la magnitud de la tragedia, las radios comenzaron a transmitir y el trabajo cuando amaneció de la labor de bomberos de rescate y el despliegue de los carros se fue y de la parte de salud y también por supuesto de carabineros se vio entorpecido por muchos vehículos que andaban viendo lo que había pasado. Pero afortunadamente hubo conciencia, la siguiente lámina por favor, hubo una conciencia social con respecto a ese tema y después lo que fue un turismo de emergencia se transformó realmente en una ayuda que correspondía hacerlo. Digamos. Acá tenemos se generaron 60 albergues, 40 de ellos fueron escuelas municipales de la ciudad de Antofagasta. Las escuelas municipales en ese tiempo no llegaban eran alrededor de 47 escuelas aproximadamente, por lo tanto ustedes pueden ver la magnitud de la cantidad de albergados. Se llegó a tener casi 32.000 albergados en los distintos establecimientos de la corporación municipal y en la noche del 18 de junio hubo que hacerse la primera alimentación, digamos, con todo lo que las bodegas de Junaed pudo entregar, primero, segundo y tercer día, y después ya se logró la organización prácticamente completo. Este tema de los albergados duró aproximadamente 3 o 4 meses en los liceos y en los colegios. Lo otro importantísimo que logró realizar el Cuerpo Bombero, porque era la única institución más o menos que podía accionar rápidamente, fue el tema del agua. ESAN inmediatamente cortó el suministro de agua porque no sabía las condiciones de la tubería que abastecía la ciudad y ni cómo estaba la red interna de la ciudad y por lo tanto cortó el agua y los carros bomba comenzaron una cadena en las primeras horas de transportar agua a las panaderías, al hospital, a las clínicas, al asilo de ancianos, a los hogares de menores y hoy mientras el gobierno instalaba estanques, digamos, para comenzar para que la gente tuviera suministro de agua, que era lo más complejo que se comenzaron a vivir los primeros días del aluvión. Y lo otro importante es que cuando se relevó a los carros bomba que transportaban agua y se logró traer aljibe, no existía cómo cargar esos aljibes, por lo tanto 3 carros bombas de la institución fueron encomendados para que a través de sus bombas pudieran obtener el agua de los estanques de SAM y transportar y trasvasijarlo, digamos, a estos aljibes y que estos aljibes pudieran traer esta agua a la ciudad. Esto es se llegó a tener, hubo los 2 o 3 al tercer o cuarto día, según registro de la institución, se llegaron a cargar 200 aljibes diarios. Eso ustedes comprenderán lo que significa cargar estos camiones un aljibe de tener unos 7.000, 8.000 litros de agua. Ahí ustedes se dan cuenta de las dimensiones del trabajo que se realizó por parte de la institución bomberil. La siguiente. Disculpe, don Ricardo, no lo quiero interrumpir, solamente recordarle que nos quedan 5 minutitos para la presentación. Ya, sigamos entonces. Gracias, sí. La siguiente lámina. Bueno, otros cuerpos bomberos ayudaron, el material mayor sufrió tremendos daños y hoy día tenemos como institución 2 carros bomba que participaron, que es el Ford de la Tercera, que es del año 91. La siguiente. Bueno, aquí la reconstrucción rápidamente de la ciudad se produjo en pocas horas, todo el mundo comenzó a trabajar, las instituciones, todo como correspondía. La siguiente. Otras instituciones que se destacaron peor, la Intendencia Regional con todas sus dificultades, en ese momento de operacionales, la Corporación Municipal con sus colegios, la sociedad civil, el Instituto Médico Legal y obviamente se generó esa campaña No hay Chile sin segunda. La siguiente.
En la prensa de la época, ustedes pueden ver la cantidad de 128 víctimas, se supone que hay aproximadamente 40 desaparecidos, estamos hablando de una cantidad importante es la tragedia más grande que ha sufrido la ciudad de Antofagasta de carácter climático. La siguiente. Bueno, aquí se generó la frase del profesor Jaime Alvarado García, que era director de la escuela Elmo Funes Carrizo, hoy día Fundación Minera Escondida: Antofagasta mía, levántate. La siguiente. Aquí está el afiche de la municipalidad, y aquí hay una foto muy emblemática. Al día siguiente están en los terrenos del Regimiento Esmeralda, el cuartel 2, están las autoridades de la época, se ve al presidente Elwin y al general Pinochet. Ustedes se dan cuenta lo importante del momento histórico y político que vivía el país. La siguiente. Eso es. Ahí terminamos con eso. Muchísimas gracias, don Ricardo, por esta completa presentación. Destacamos justamente la importancia de conocer el lugar que habitamos y la memoria del territorio. Muchísimas gracias. Las medidas de adaptación al cambio climático son cruciales para reducir el riesgo de pérdidas humanas y materiales. Por tal motivo, se hace necesario desarrollar acciones tendientes a reducir la vulnerabilidad a inundaciones, flujo de lodo y deslizamientos de tierra relacionados con el clima. Pero también educar para aumentar la conciencia local y construir ciudades más resilientes a los efectos del cambio climático. A continuación, invitamos a don Mauricio Soriano, coordinador nacional del proyecto Reducción de la Vulnerabilidad Climática y el Riesgo de Inundación en áreas urbanas y semiurbanas costeras en ciudades de América Latina, financiado por el Fondo Internacional de Adaptación a través del Banco de Desarrollo de América Latina y ejecutado en Chile y Ecuador. En Chile es liderado por el Ministerio de Medio Ambiente e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Dejamos con ustedes a don Mauricio Soriano, quien expondrá los avances del proyecto Adapta Clima, la reducción del riesgo de desastres y cambio climático. Adelante, Mauricio, invitamos a activar su micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Y muy buenos días para todos los profesores y profesoras que nos están escuchando el día de hoy. Y también saludar de manera especial a las personas que nos están escuchando a través del Facebook Live del Ministerio del Medio Ambiente, de la Seremía. Para comenzar, estoy compartiendo pantalla. Sí. Ahí. Ahí se ve perfecto. Ya. Para comenzar, efectivamente, como les comentaba Paola, yo soy Mauricio Soriano, soy el coordinador nacional del proyecto Reducción de la Vulnerabilidad Climática y el Riesgo de Inundación en áreas urbanas y semiurbanas costeras en ciudades de América Latina. Y utilizamos como nombre corto Adapta Clima. Nuestro proyecto es el proyecto Adapta Clima. Y el día de hoy les voy a comentar algunos antecedentes generales del tema de reducción de riesgo de desastre y cómo efectivamente el cambio climático también influye y está presente como bien decía Roberto al inicio. Es cosa de que veamos la televisión y a diario vemos que están ocurriendo diversos fenómenos extremos en todo el mundo. Vemos nevazones y olas de frío en el hemisferio norte, donde algunas veces no era tan común. Hace algunas semanas, meses, en el noticiero también nos señalaban que había nevado en alguna parte de Brasil, cosa que también es muy, muy inusual. Y nosotros experimentamos día a día también los efectos del cambio climático. Escuchamos todos los días o muy regularmente que de la sequía que tiene la zona central y sur del país es la más fuerte que se tiene registro. Todas esas cosas tenemos que ir entendiendo y comprendiendo y tenemos que ir viendo cómo nos vamos adaptando efectivamente a esta nueva realidad. Para la agenda que tengo preparada para el día de hoy, primero
voy a dar un contexto general de reducción de riesgo de desastre y cambio climático, y después muchos de los conceptos que vamos a ir viendo lo vamos a conocer, se podría decir, en la práctica, cómo el proyecto Adapta Clima los va a ir incorporando en el desarrollo del proyecto. Primero, a manera de introducción, de manera general, me gustaría repasar un poquitito el concepto de riesgo. Este concepto de riesgo que muchas veces ha ido cambiando durante los últimos años. Antiguamente, no sé, tres décadas atrás, el concepto de riesgo estaba asociado principalmente a la amenaza propiamente tal, al fenómeno natural. Había riesgo cuando, no sé, cuando había un terremoto, cuando teníamos precipitaciones, cuando teníamos una erupción de un volcán. Pero ese concepto de a poquitito fue cambiando durante los años y fue viendo que no solamente era el fenómeno natural propiamente tal, sino que también iban influyendo otras cosas para ir y que influían en el riesgo. Y ahí es donde surge el concepto de riesgo que se utiliza hoy en día y el concepto de riesgo que también hace mención la Oficina Nacional de Emergencia y el Ministerio de Educación en los manuales de los planes integrales de seguridad escolar. Es este mismo concepto de riesgo que yo les estoy señalando, que es una relación entre las amenazas, las vulnerabilidades y también, muy importante, de las capacidades que tenga un sistema. Entonces, en resumen, el riesgo estaría definido o estaría en función de la amenaza, luego las vulnerabilidades que tenga la población o el sistema o un establecimiento educacional, y por otro lado también es inversamente proporcional las capacidades que tenga ese sistema. Y ahí tenemos que el riesgo está relacionado con la probabilidad de que un sistema, como les comentaba anteriormente, por ejemplo, una región, un país, un establecimiento educacional, una empresa, pueda sufrir cierta cantidad de daño. Y esto está determinado por, primero, la ocurrencia de este evento o de esta amenaza, que efectivamente esto ocurra. Luego, por la vulnerabilidad, o sea, qué tan susceptible es el sistema, es el establecimiento, es una región, una comuna, un barrio, una familia a esta vulnerabilidad. Y finalmente, por la capacidad del sistema, la capacidad que tiene el sistema de dar una respuesta a esto que está ocurriendo. ¿Qué capacidad tenemos? Ya sean las personas individuales, las familias, el establecimiento, alguna institución, ¿qué capacidad tenemos para dar respuesta a esto, a este potencial evento, a estas potenciales precipitaciones, a este potencial terremoto? Y esas son las capacidades. ¿Cómo estamos preparados para responder? En la presentación que escuchamos anteriormente de don Ricardo, vimos muchas cosas que él nos comentó. Y una de las cosas que él le dio énfasis a cómo había sido la respuesta que había tenido la región de Antofagasta, y en específico la ciudad, por medio de diferentes instituciones y de la propia comunidad, cómo la comunidad se organizó, hizo campañas, las instituciones funcionaron, los bomberos trabajaron durante meses tratando de ir respondiendo a esta amenaza que había ocurrido. Esa es la capacidad. ¿Cuánto estamos adaptados o cómo estamos preparados para ir respondiendo ante un eventual evento o incidente? Y ahí primero vamos a conversar un poquitito de la amenaza propiamente tal, que es la potencial ocurrencia de un evento específico, con una intensidad y una duración determinada. Pero efectivamente, muchas veces esta amenaza no es predecible. Si bien es cierto, hoy en día con los pronósticos o con los monitoreos permanentes que tienen las instituciones, podemos más o menos saber
¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo vamos a tener quizás precipitaciones? ¿Cuándo hay hoy en día muchos observatorios que están viendo el tema de los tsunamis, están viendo también el monitoreo de los volcanes? Se ha ido avanzando en esos monitoreos permanentes. Pero específicamente, por ejemplo, no tenemos la manera de predecir un terremoto, por decir una de las amenazas principales que nosotros tenemos en Chile y en la región de Antofagasta. Y eso es sumamente importante, porque se podría decir, yo no lo puedo predecir, o sea, tengo que estar preparado siempre. Esa es una de las principales reflexiones que tiene lugar este tema de las amenazas. Y por otro lado también, van a venir con una intensidad y una duración determinada. Por ejemplo, como nos comentaba don Ricardo, llovió toda la noche para el día del aluvión del 91. Tuvo una intensidad súper fuerte, porque las precipitaciones que hubo ese día en Antofagasta fueron una de las mayores que se han presentado durante los últimos tiempos. Y tuvo una duración, o sea, fue toda la noche, fue una cantidad de horas. Y él mismo nos decía también que al día siguiente amaneció despejado. O sea, fue algo específico que duró, no sé, habrán sido 12 horas que hubo desde que comenzó en la tarde. Como bien decía ahí una de los comentarios en el chat, ese día en la tarde el cielo estaba rojizo, pasaron una serie de cosas, había un viento tibio, hasta que durante toda la noche llovió y ocurrió el aluvión. En ese momento no era predecible, no había un pronóstico que nos dijeran, oye, vamos a tener unas intensas precipitaciones ese día. Y por eso es que es importante que conozcamos las amenazas, para poder irnos preparando y poder ir fortaleciendo las capacidades de respuesta frente a una amenaza. Dentro de su origen, no solamente nos tenemos que quedar con las amenazas naturales, que son las que conocemos más normalmente y que generalmente se habla como cuando pasa un evento natural, que son los procesos asociados a la dinámica geológica, o sea, los terremotos, los volcanes, los aluviones, las precipitaciones intensas, posibles desbordamientos de ríos en la zona sur, y también oceanográfica, los potenciales aluviones que podemos tener. Todo eso son amenazas naturales, pero también tenemos que entender que existen las amenazas antrópicas, o sea que somos nosotros mismos, el ser humano que puede provocar esta amenaza. Y ahí tenemos, por ejemplo, accidentes, tenemos también incendios, o si es que tenemos en nuestro entorno quizá alguna vía que sabemos que ocurren accidentes, no sé, por ejemplo, pensando en la ciudad de Antofagasta, vemos siempre que ocurren accidentes en la avenida Salvador Allende, en Salar del Carmen, porque bajan los camiones, ocurren ahí accidentes, tienen problemas mecánicos y estamos ahí viendo cada cierta cantidad de meses, se podría decir, que ocurren ahí eventos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si es que yo estoy cerca de ese lugar, tengo que reconocer esa amenaza como propia de mi establecimiento, de mi institución, de mi barrio, porque puede ser algo que puede ocurrir. Y por otro lado, también es importante decir que lo que hablábamos al inicio, ¿cómo ocurre su manifestación de la amenaza? Puede ser súbita, o sea que no sabemos que va a venir. Un terremoto es el claro ejemplo de una manifestación súbita, o de manifestación lenta. Muchas veces las amenazas de carácter ambiental, las sequías, algún tipo de contaminación, desertificación, no lo vamos viendo, no es algo que ocurra un día en específico, sino que es la suma de mucha cantidad de tiempo, y eso se va sumando, y tenemos una amenaza que es de manifestación lenta y que generalmente está asociada con los efectos en el medio ambiente. Luego, un poquitito de la vulnerabilidad, en donde se conceptualiza como un producto social que se refiere a la propensión o a la susceptibilidad derivada de la estructura y funcionamiento de un sistema local de sufrir daño.
Y ahí yo creo que todos hemos escuchado muchísimo de temas de vulnerabilidad y escuchamos todos los días, oye, hay que preocuparse de las personas vulnerables, hay que trabajar para ser menos vulnerables y hay diferentes temas que tratan la vulnerabilidad. Nosotros estamos hablando aquí de vulnerabilidad, pero principalmente asociado al riesgo y cómo ir trabajando esas vulnerabilidades para que se vayan haciendo menores. Dentro de los factores que configuran la vulnerabilidad podemos tener factores geográficos o climáticos, las condiciones propias de la zona. La ciudad de Antofagasta es vulnerable a ocurrir aluviones porque tenemos una configuración geográfica, las altas pendientes de los cerros, la falta de cubierta vegetal, y el tipo de suelo que tenemos en nuestros cerros, que vemos todos los días a nuestra espalda, hace que la ciudad sea susceptible a este tipo de amenazas. También tenemos factores estructurales, características de los asentamientos y de la infraestructura. Somos más vulnerables como ciudad cuando tenemos población, cuando tenemos asentamientos en el borde cerro, cuando tenemos asentamientos en ese lugar que sabemos que pueden ocurrir aluviones. Por eso es tan importante lo que nos comentó primero don Ricardo, porque él nos hizo una visión de todo lo que había ocurrido ese día. Y la idea es ir trabajando en eso y cuando venga potencialmente otro aluvión, no suframos las mismas cosas, que tengamos un recuento histórico de lo que ocurrió y todo ese material, relevarlo, conocerlo, para que después cuando hagamos nuestra planificación propiamente tal de nuestros establecimientos, de nuestras familias, puedan tener una mirada histórica de lo ocurrido. También existen factores económicos. Los procesos productivos, la utilización de recursos económicos específicos también nos pueden hacer más vulnerables. Y finalmente, también factores socioculturales, las características de las relaciones humanas, de las organizaciones, también nos pueden hacer más vulnerables al riesgo de desastre. Por ejemplo, en la última, yo creo que quizás ahí ha habido un cambio, ustedes quizás me pueden comentar después, me pueden decir, yo creo que el tema de la pandemia también hemos visto muchos temas vulnerables. Hemos visto que las relaciones humanas han cambiado, que las organizaciones también han cambiado. Quizá de alguna manera nos hemos visto más partícipes de alguna vida de barrio donde estuvimos confinados tanto tiempo. Fuimos de a poco conociendo a nuestros vecinos, nos fuimos de a poco organizando en nuestro barrio, en nuestro, no sé, los que viven en el edificio, los condominios. Fuimos viendo, tuvimos que conversar con el de al lado para irnos organizando y ver cómo hacíamos frente a esta pandemia que hemos estado viviendo durante ya los últimos año y medio de nuestras vidas. Todo eso, todo este contexto, se podría decir que es parte de la vulnerabilidad y es parte del riesgo. Y la idea de todo esto es, primero, saber, conocer estas vulnerabilidades y finalmente irlas trabajando para finalmente irlas reduciendo. Y por último, el tercer componente del riesgo son las capacidades, que es la combinación de las fortalezas y de los recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización para reducir el impacto o los efectos de un evento. También nos comentaba don Ricardo, y no sé, una pieza clave para las capacidades del sistema de la ciudad de Antofagasta fueron los bomberos, porque los bomberos fueron una fortaleza y ellos mismos tenían recursos disponibles para la comunidad. Nos comentaba el tema de los camiones aljibe, se pusieron a disposición, todas las instituciones pusieron sus recursos a disposición para ir reduciendo el impacto de lo que había ocurrido. Y algunos ejemplos de capacidades, quizás a nivel de los establecimientos educacionales, lo que nos convoca hoy es, por ejemplo, contar con un comité de seguridad escolar, pero contar con un comité de seguridad escolar activo, que proponga cosas, que forme parte de nuestro trabajo del día a día.
Otra forma de ir fortaleciendo las capacidades es ir generando ejercicio y simulacro de las distintas amenazas que como establecimiento educacional podemos tener identificadas. Y lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, este conversatorio, esta memoria histórica que nos relató don Ricardo y lo que yo le estoy comentando ahora, de ir refrescando, ir conversando acerca de temas de reducción de riesgo, también es una capacidad, porque el capacitar a los profesores y el personal de los establecimientos en temáticas de riesgo, vamos a ir fortaleciendo también la capacidad que tiene el propio establecimiento para dar respuesta a potenciales riesgos. Entonces volvemos a la fórmula que les mostré en un inicio, que el riesgo está en función de la amenaza, multiplicado por la vulnerabilidad y dividido por las capacidades. Y aquí lo que tenemos que ir haciendo es identificar y conocer las amenazas naturales, pero también las antrópicas. No solamente nos tenemos que quedar con lo natural, que decimos, ah, mira, sí, la ciudad de Antofagasta, terremoto, posterior tsunami, hemos trabajado harto en eso, sino que también hay que poner en contexto las amenazas antrópicas. La posibilidad de algún accidente de tránsito, si es que hay algún establecimiento que está, por ejemplo, quizás cerca de algún lugar, no sé, de algún lugar que potencialmente puede haber algún incendio, que pueda haber, no sé, también hay distintos barrios, quizá para algún barrio algunas amenazas naturales, antrópicas pueden ser más fuertes que otras, y todo eso se tiene que conocer, identificar. Y el ejercicio que hizo don Ricardo de relatarnos lo ocurrido en el año 1991, es lo mismo que tienen que hacer los establecimientos, hacer un análisis histórico de lo que ha ocurrido durante los últimos años o durante las últimas décadas en los entornos y cerca de los establecimientos educacionales, para que esas cosas de alguna manera las puedan identificar y las puedan ir trabajando. Por otro lado, tenemos que trabajar en disminuir la vulnerabilidad. Con todos esos antecedentes que yo les di, yo creo que una de las claves más importantes y que quizás donde más tenemos que trabajar, no solamente como establecimientos educacionales ni como ciudad, sino que como país, es seguir reduciendo la vulnerabilidad de las personas. Y finalmente, tenemos que aumentar y fortalecer las capacidades del sistema. Para este caso, nuestro sistema sería nuestro establecimiento educacional. Y toda la comunidad, no solamente entenderlo como los profesores, sino que también con los alumnos y con el entorno que tiene el establecimiento educacional. Todos debemos trabajar en conjunto para ir aumentando las capacidades. Les traje a manera de ejemplo un índice de riesgo que trabajó o que trabaja la Unión Europea y Naciones Unidas en estos temas de riesgo, de amenazas, de vulnerabilidad y de las capacidades. Por ejemplo, a modo de ejemplo, les traje algunos países. Esto se trabaja a nivel de países, pero este mismo ejercicio nosotros lo podríamos hacer a nivel de ciudades, a nivel de regiones, a nivel de establecimientos educacionales. Este índice lo que tiene bueno es que fue midiendo, le puso puntaje a las diferentes componentes que conversábamos del riesgo. Le puso un valor más alto cuando cuando un país, en este caso, está más expuesto, cuando tiene más amenazas naturales, cuando tiene más amenazas antrópicas o humanas. Luego también le da un puntaje a la vulnerabilidad, a las vulnerabilidades, por ejemplo, socioeconómicas, y a la existencia en mayor medida de grupos vulnerables, y también a la capacidad. Pero aquí la única diferencia con la fórmula que nosotros vimos anteriormente, que aquí es la falta de capacidad. O sea, viendo la fórmula, este índice no lo divide como lo tenemos nosotros, sino que como es una falta, es lo contrario, también lo multiplica. De ahí tenemos que nuestro país tiene un nivel de riesgo de 3,6 y a nivel mundial estamos en el número 95 del ranking. Por otro lado, yo creo que todos hemos visto durante los últimos meses o las últimas semanas el terremoto que tuvo Haití, y también yo creo que también nos acordamos del terremoto que tuvo Haití hace algunos años atrás.
Por ejemplo, Haití tiene un índice de riesgo de 6,2, o sea, mucho más alto que el que tenemos nosotros. Y ellos están en el ranking número 18. Dentro de todos los países, donde el número 1 del ranking es el que tiene un índice de riesgo mayor, y hasta el último, ellos están en el número 18. Y por último, también les quise traer el ejemplo de que quizás otro país que conocemos que tienen una buena capacidad de respuesta y se podría decir que están más preparados y muchas veces están a manera de ejemplo, Japón, que tiene un índice de riesgo 2,2, más bajo que el de Chile, y que está dentro del ranking de todos los países, está en el 145. Disculpa, Mauricio. Ay, disculpa, solo para comentarle que le quedan 5 minutitos más o menos. Ya. Y para después anunciar el video. Gracias. Ya. Súper rápido lo voy a hacer entonces, que tanto Chile como Haití y Japón, si es que vemos cada uno de los componentes, vamos viendo en el primero de la amenaza, efectivamente Chile tiene 4,5, Haití tiene 5,8 y Japón tiene 5,2. Solamente destacar que la vulnerabilidad es lo que quizás marca la diferencia en cómo tenemos, la diferencia que tenemos con Haití, debido a que ellos tienen un índice mucho más alto de vulnerabilidad y también de capacidad de respuesta. Recuerden que es capacidad de cómo se responde. La amenaza natural está más o menos pareja entre los tres países, pero ellos tienen, Haití, tienen una mayor vulnerabilidad y una falta de capacidad de respuesta también mucho más alta. Y aquí es donde surge, después de todo este análisis que hicimos de estas tres variables, cómo se relaciona la reducción de riesgo de desastre con la adaptación al cambio climático. Cómo nos vamos adaptando. Y efectivamente, donde convergen ambas definiciones, es la zona en donde vemos que existen, o hemos visto que durante el último tiempo, los grupos de expertos nos han señalado que los eventos hidrometeorológicos extremos van a ser los que se van a ir agravando y vamos a tener en aumento. Y esa es lo que tenemos que ir trabajando. Si es que somos fuertes en reducción de riesgo de desastre, solamente le estamos incorporando algo más, que es el tema de la adaptación de riesgo, de adaptación al cambio climático. Y eso es lo importante, que tenemos que tener una buena base de reducción de riesgo y después ir adaptando muchas cosas o a estos eventos hidrometeorológicos extremos, lo tenemos que agregar y podemos ir adaptándonos también al cambio climático. Súper rápido les voy a comentar del proyecto que estamos desarrollando nosotros y tenemos ejemplos, nosotros desarrollamos 3 componentes donde vamos a ir aumentando las capacidades. Por ejemplo, vamos a trabajar en actualizar instrumentos de planificación, vamos a actualizar también algunas obras de control aluvional que sabemos que existen, vamos a ir trabajando en actualizar los diseños de infraestructura que vayan incorporando los riesgos climáticos. Tenemos que ir mejorando también de qué manera vamos alertando a la población para este tipo de riesgos. Vamos a hacer también un componente de capacidades de adaptación, donde vamos a ir trabajando con los funcionarios públicos para que todo esto que yo les comentaba, los funcionarios públicos estén conscientes de todo esto y que lo vayan aplicando a su trabajo del día a día. Y también tenemos vamos a ir incorporando a la comunidad, o sea, a toda la población, en que todos estos temas se vayan conversando. Tenemos ahí un elemento clave que son el componente género. Vamos a desarrollar mesas de mujeres para que sean parte, y sabemos que existen brechas de género que tenemos que ir cubriendo. Una cuestión súper importante y que, como les comentaba, como nos dijo Paola, cuando yo termine ahora en unos instantes, les vamos a mostrar algunos avances que tenemos de productos de educación ambiental que tenemos para los más pequeños. Estamos adoptando temáticas locales. Vamos a hacer varias cosas para que sea de manera entretenida y de manera didáctica toda esta incorporación de todos estos temas de riesgo aluvional y de cambio climático para los más pequeños. Y finalmente, estamos desarrollando una iniciativa que se llama Narradores, que básicamente quiere rescatar la memoria de los eventos pasados.
e irlos valorando para que las nuevas generaciones también conozcan esto. Y en el contexto que tenemos nosotros en la región de Antofagasta de interculturalidad, también es importante que todas las personas que vayan llegando, no solamente los extranjeros, sino que también las personas que vienen de otras zonas del país, que no conocen la realidad que se vive en Antofagasta, vayan conociendo todos estos temas, lo que nos ocurrió en el año 91, por ejemplo, y lo que también nos han ocurrido durante otros años en otras comunas de la región. Con eso estoy terminando. Muchas gracias. Yo creo que van a haber muchas preguntas relativas a todos estos temas. Y ahora dejo de compartir para que podamos ver este avance de los productos educacionales que estamos desarrollando en el proyecto Adapta Clima. Ahí sí, estamos de vuelta. Muchísimas gracias, Mauricio, por darnos a conocer los avances en materia de reducción de desastres ante el cambio climático. Antes de continuar, les recuerdo que pueden hacer sus consultas, por favor, a través de la plataforma chat que está en la parte inferior de su pantalla. Ya vamos con una última presentación y luego vamos a proceder a esa ronda de preguntas para poder irlas contestando con nuestros panelistas expertos. A continuación, dejo con ustedes a la señorita Silvana Campos, profesional de Educación Ambiental de la Seremía de Medio Ambiente de la región de Antofagasta, quien entregará algunas recomendaciones a los establecimientos educacionales en el marco de la matriz del Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales SINCAE. Muchísimas gracias y bienvenida, Silvana. Por favor, activar su micrófono y estamos. Muchas gracias. Muy buenos días, voy a compartir pantalla, usted me indica si se ve todo ok. Sí, se está viendo bien, ahí está, ampliada. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan esta mañana. Quiero partir agradeciendo a los expositores, a Mauricio Soriano y a Naya Encina, parte del equipo Adapta Clima, por apoyarnos en la realización de este taller. Muy especialmente al profesor Ricardo Rabanal por haber aceptado nuestra invitación, compartir este relato vivo. Somos muy afortunados de conocer desde primera fuente el trabajo que realizaron en el aluvión del 91 en Antofagasta y por creer en este proyecto. Quiero contarle a los profesores que este taller justamente nace con el objetivo de generar conciencia respecto de la vulnerabilidad climática y los desastres naturales, pero también la importancia de identificar y de reconocer los riesgos, las acciones tendientes a reducirlos y, lo más importante, aprender a convivir con ellos. Quiero contarles a todos quienes nos acompañan el día de hoy que el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un programa de certificación ambiental de establecimientos educacionales. Es un programa a nivel nacional y es voluntario. Las escuelas, para poder certificarse ambientalmente, tienen que trabajar en 3 ámbitos de acción: el ámbito curricular, el ámbito de gestión y el ámbito de relaciones con el entorno.
En el ámbito de gestión, específicamente, ahí los profesores se recordarán, el ítem 2.1.3 efectivamente habla de que deben abordar la reducción del riesgo de desastres ante el cambio climático, mismo tema por el cual se llama este taller. Y justamente nuestro objetivo fue aterrizar esta temática, y qué mejor que con experiencias locales. Quiero contarles que la matriz de certificación en este ítem en particular cuenta con una tercera columna explicativa donde entrega ejemplos y también linkea algunos documentos de orientación. Para quienes de igual manera tengan dudas con respecto a trabajar este ítem, pueden contactarme de manera directa para yo apoyarlos en este proceso, y el día de hoy aprovechan principalmente a los expositores. Dicho esto, quiero comentarles que nuestro objetivo como taller es justamente tal como lo mencionaba ya el profesor Pablo de la Rivera. Nuestra invitación es que se organicen con sus comunidades educativas, actualizan de manera participativa sus planes integrales de seguridad escolar. Esperamos que puedan lograr las siguientes acciones. Primero, identificar las amenazas a las cuales están expuestos, establecer acciones preventivas de adaptación frente a los riesgos por el cambio climático, trabajar en disminuir las vulnerabilidades, evitando que estos riesgos se conviertan en desastres, y justamente propender a una comunidad educativa mucho más preparada. Quiero darles las gracias por haber participado en este taller, y los dejo invitados a que el día de hoy puedan compartir con sus familiares, con sus colegas, con sus amigos, todo lo que aprendieron esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Silvana, por esta importante información. Y a continuación vamos a abrir un espacio para preguntas y o reflexiones, también comentarios que quieran realizar nuestros participantes. Vamos a abrir con un par de preguntas que tenemos. Quisiéramos, por favor, pedirle a don Ricardo Rabanal, si puede contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante recordar los desastres para prevenir? Don Ricardo, le invitamos a abrir su micrófono y cámara para poder contestar. ¿Don Ricardo? Parece que está quizás con una pequeña falla de conexión. ¿Ahí está? Sí, me disculpa. No se preocupe. ¿Le repito la pregunta o la alcanzó a escuchar? No, por favor. Ningún problema. Dice, ¿por qué es importante recordar los desastres para poder prevenirlos? Ah, qué buena pregunta. Mire, eso lo conversamos con el equipo técnico antes de esta reunión, digamos. Yo creo que nosotros los profesores y las profesoras y las educadoras somos los encargados de rescatar la memoria histórica en este caso de la ciudad. Y efectivamente hoy día no existen documentos, no existen libros, no existe ninguna información con respecto a ninguna de las tragedias que yo mencioné. Por lo tanto, las generaciones de nuevos antofagastinos se acercan, digamos, a su vida adulta sin saber efectivamente que esta ciudad maravillosa, que efectivamente está cambiando el clima y todo lo que se ha dicho aquí correctamente, pero esta ciudad maravillosa de sol a veces se convierte en una ciudad feroz, compleja, difícil, que en pocas horas puede cambiar. Y eso nosotros somos los encargados y los depositarios de llevar esta historia a las nuevas generaciones, de entenderlo que esta ciudad amigable en pocas horas, en pocos minutos, en pocos segundos, producto de las tragedias naturales, puede ser devastadora. Entonces, esa historia nosotros tenemos que conocerla, y así eso permite que la gente los alumnos, que los futuros padres, las futuras madres se preparen para cualquier evento de estas características. Entonces, es fundamental la labor de la docencia, es fundamental la labor de los profesores en poder llegar a sus alumnos con la información y con la historia correcta. Esa es la labor de los historiadores. La historia, algunos dicen que es cíclica, que se va repitiendo. Bueno, yo no soy científico en la parte climática, pero es posible que se vaya repitiendo, y Antofagasta, que aparentemente es una ciudad muy tranquila, muy amable, muy cordial, ha sufrido estas tragedias que han generado una cantidad de muertos importante. Entonces, por eso es tan trascendente el trabajo de los colegas educadores en todos los ámbitos.
Perfecto, muchísimas gracias, don Ricardo. Tenemos otra pregunta y esta va para Mauricio, si por favor también puedes habilitar el micrófono mientras. ¿Cómo se pueden reducir o mitigar los riesgos frente a una amenaza en las escuelas, por ejemplo? Ya, gracias por la pregunta. Claramente tenemos que ir trabajando en los tres ámbitos que les comenté yo en la presentación, entendiendo que el riesgo se compone, por un lado, de la amenaza, ya sea natural o antrópica, humana. ¿Qué podemos hacer con la amenaza? Irla conociendo para irla mitigando. O sea, como bien decía don Ricardo, tenemos que hacer memoria, hacer recuerdo de lo que nos ha pasado, de lo que ha ocurrido quizá en los entornos de nuestros establecimientos educacionales. Por ejemplo, los profesores más antiguos seguro que se deben acordar qué pasó o cómo se hizo con el terremoto que tuvimos en los años 90, lo que pasó con el aluvión, o quizás lo que ha pasado con otras situaciones de emergencia que viven a diario o que pueden vivir a diario los establecimientos educacionales. Por otro lado, la vulnerabilidad. Ir trabajando en la reducción de las vulnerabilidades. Tenemos que ir trabajando en la reducción de las vulnerabilidades, pensando en los establecimientos educacionales, y hay que ir partiendo por casa, conocer la realidad que viven nuestros estudiantes, conocer la realidad que viven nuestros profesores y profesoras, y con eso ir trabajando directamente en reducir la vulnerabilidad de nuestro establecimiento educacional. Y por otro lado, inversamente proporcional, trabajar en fortalecer las capacidades, en fortalecer cómo vamos a responder. Pero aquí es súper importante, y quizás no lo mencioné anteriormente, no solamente pensar en la respuesta, que sí es importante trabajar en una respuesta cuando ocurra algo, sino que también tenemos que trabajar en lo previo, en la prevención, cómo ir fortaleciendo las capacidades también de prevención, para que cuando algo ocurra o tengamos un evento natural o antrópico, sepamos cómo responder y responder de la mejor manera. Eso es lo que tenemos que entender, que esto no es solamente algo que compone una sola variable, sino que tenemos que ir trabajando en estos tres temas, en el conocimiento de las amenazas, en reducir las vulnerabilidades y en aumentar las capacidades, para que, de alguna manera, trabajando con esas tres cosas, vamos disminuyendo el riesgo. Esa es la clave, yo creo. Muchísimas gracias, Mauricio. Tenemos otra pregunta, y aquí abierta igual a los panelistas, así que el que quiera aportar solamente active su micrófono. Es importante adaptar los protocolos PICE al entorno, y tener la inclusión en la difusión de estos para alumnos hipoacúsicos y no videntes. A nivel educativo, ¿existen brigadas destinadas a la capacitación y de simulacros a nivel de los sostenedores? No sé si ahí se pudo escuchar bien esa pregunta. Invitamos a quien quiera poder dar alguna opinión al respecto o responder. Sí, yo respondo, Paola. Claramente, el tema del material. El conocernos, lo que yo decía, tenemos que partir por nosotros mismos, en ir conociendo las capacidades quizás distintas que puede tener nuestro alumnado, porque dentro de los mecanismos que tenemos que ir trabajando es irnos nosotros mismos como establecimiento adaptándonos a nuestra realidad. Si es que sabemos que tenemos algún estudiante con capacidades distintas, quizás con hipoacusia, como decía el profesor o profesora, no sé, quizás no sé, algún alumno que tengamos en silla de ruedas, o algún alumno o alumnas que puedan tener con algún tema especial, tenemos que adaptarnos y tenemos que conocerlo. Y eso es lo que tenemos que ir trabajando, que no quedarnos con lo estándar, sino que tenemos que ir comprendiendo de qué se trata todo esto, porque las respuestas al final de cuentas vienen de nosotros mismos. Por eso que yo les comentaba que es muy importante tener un comité de seguridad escolar, que todo esto que ustedes están reflexionando, sea la reflexión de este comité, para poder dar una buena respuesta e ir trabajándolo desde ya. Y por otro lado, si es que no me equivoco, de capacitaciones para sostenedores,
Sí, nosotros no hacemos específicamente como proyecto, pero la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI, aquí en Antofagasta, ellos tienen profesionales que trabajan con los establecimientos educacionales para ir trabajando estos planes integrales de seguridad escolar, el PICE. Y ahí se tienen que acercar a la ONEMI de Antofagasta y solicitar específicamente capacitaciones específicas. Y ellos les van explicando de manera práctica cómo ir implementando todo esto que estamos conversando el día de hoy. Muchísimas gracias, Mauricio. Tenemos otra pregunta. El material, dice Claudia Donoso, es quien pregunta, el material mostrado en el video de Adapta Clima, ¿cómo se puede conseguir? Mauricio, ahí nos puedes decir, podemos dejar alguna información. Les estamos dando la primicia, no, el material todavía está en construcción, sí, la exclusiva. El material lo estamos construyendo. Creemos que terminaremos ahora en estos meses ojalá que estemos con el material para noviembre, diciembre, y vamos a empezar a trabajar con la difusión de este material con las escuelas a partir de marzo del próximo año. Así que ahí nosotros tenemos el contacto directo con Silvana y con las escuelas que están en la red, y ahí tomamos el compromiso de trabajar con estas escuelas que ya tienen una primera vinculación con nosotros para ir difundiendo y ir programando la difusión. Vamos a tener algunas presentaciones, como vieron en las imágenes, con títeres. Vamos a hacer varias cosas ahí entretenidas para que ningún problema, ahí los profesores se pueden contactar con Silvana y vamos haciendo los links para el material para el próximo año. Muy bien, ahí está. Entonces hay que esperar un poquito, pero sí van a tener después, obviamente, la exclusiva. Otra pregunta aquí para don Ricardo y también Mauricio, si quiere contestar. Dicen, ¿es suficiente los distintos recipientes de almacenamiento que están ubicados en las distintas quebradas de nuestra ciudad? Por lo mismo que sabemos cómo ha aumentado la población en el lado norte de la ciudad de Antofagasta. Hola, don Ricardo y también Mauricio, si quieren contestar. Ahí activa su micrófono, don Ricardo, si quiere, le van ahí. Bueno, interesante la pregunta, pero según los ingenieros dicen que sí, por lo que se ha conversado, digamos, y que proceden a un procedimiento de decantación de agua y retención de los materiales más sólidos. Pero cuando se construyeron estas vías aluvionales, no estaban los campamentos que hoy día poblan el cinturón alto de la ciudad de Antofagasta. Estos campamentos hoy día no solamente constituyen un riesgo de aluvión y con víctimas fatales, porque hay al costado de las grandes zonas aluvionales también se produjeron pequeños aluviones de quebradas más pequeñas que fueron convergiendo, digamos, a los aluviones principales. Y hoy día esas pequeñas quebradas o esas mini quebradas están precisamente entregando su caudal a donde están construidos estos campamentos improvisados. Y el otro tema con los campamentos tienen que ver, y lo hemos vivido ya en 4 ocasiones, con lo que yo he denominado el incendio perfecto, digamos. Sin calle para que ingresen los carros bomba, sin agua, sin servicio de energía, sin grifo, construcción modesta y sin cortafuego, producen estos grandes incendios que en un determinado momento también van a causar vida. Hasta hoy día, 40, 60, 50 casas quemadas y gracias a Dios no tenemos vida humana, pero podemos tenerla. Entonces, efectivamente, lo preocupante de estos campamentos que rodean todo el cinturón alto de la ciudad de Antofagasta están ubicados en pequeñas micro quebradas que fueron quebradas que abastecieron los grandes aluviones del año 91, y eso es un riesgo que tiene que verlo necesariamente la autoridad. Muchas gracias, don Ricardo. Y también Mauricio, si quiere aportar esta respuesta. Sí, solo comentar que efectivamente es un trabajo que ha ido haciendo el Ministerio de Obras Públicas en el tema de las obras de contención aluvional. Y solo señalar que se ha hecho un trabajo desde que vino después del año 91, pero todavía nos faltan piscinas aluvionales por construir. El proyecto Adapta Clima está actualizando los diseños para la quebrada Bonilla, que es Nicolás Tirado hacia arriba, hacia el cerro,
la Quebrada Bonilla aún no tiene obras de control aluvional y nosotros como proyecto estamos actualizando los diseños y vamos a partir con la primera etapa de la construcción. Y también más al norte de la ciudad, si es que no me equivoco, por la Quebrada La Chimba, todavía faltan algunas piscinas de control aluvional por construir, falta infraestructura. Así que también ahí es labor del ministerio ir avanzando en tener, se podría decir, la gran cantidad de quebradas, tenerlas todas con obras de control aluvional. Muchísimas gracias, Mauricio, y también don Ricardo. Estamos llegando ya al final de este evento, nos pasamos unos minutitos, pero por lo menos alcanzamos a responder algunas preguntas. Las preguntas que queden y que quieran seguir haciendo, por favor, a los invitados e invitadas, puedan hacerlo a este correo, que es scampos.2, con número, @mma.gov, con b.larga.cl. Lo van a escribir igual en el chat. Es el mail de Silvana Campos, que con gusto podrá responder, ahí está puesto ya, para que lo copien, todas sus preguntas, ya desde la Seremia de Medio Ambiente. Así que nosotros, bueno, queremos agradecer a todos quienes fueron parte de este interesante conversatorio de educación ambiental, denominado Reducción del Riesgo de Desastres ante el Cambio Climático. Le agradecemos a los expositores, por supuesto, a las autoridades, al CEREMI, por sus presentaciones, participación, y a todos quienes nos acompañaron esta mañana. Muchísimas gracias y esperamos vernos muy pronto. Muy buen día.